Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la tercera webconferencia del curso Entrenamiento Auditivo del periodo 803. Vamos a hacer una orientación muy concreta de lo que se trata la última actividad del curso, basada en los trabajos correspondientes a los tres dominios realizados en este curso. Vemos aquí entonces el primer dominio, que es el dominio de la frecuencia. Este fue la primera actividad y la segunda actividad, donde se trabajó en la edición de audios con respecto y basado en el dominio de la frecuencia, es decir, en el espectro sonoro que tenemos como nuestro sistema auditivo. Y basado en eso, observamos y analizamos diferentes sistemas, como los plugins, como también los sistemas de hardware, para variar y para editar la parte del dominio de la frecuencia. Normalmente le llamamos ecualización, cuando nosotros queremos buscar una tímbrica específica de un sonido, de un instrumento musical, de cualquier fuente sonora. Este es un fenómeno que se transcurre o pasa en el tiempo y en la vida, digamos, en la vida diaria, al escuchar diferentes fuentes sonoras. Por ello mm, se tiene articulado y también como parámetro, uno de los parámetros principales en los DAWs y en los software de grabación, el dominio de la frecuencia. Entonces, tenemos diferentes ecualizadores, tenemos filtros, pasa bajos, pasa altos, que quiere decir que vamos a estar eh, variando diferentes partes de frecuencia de nuestro espectro sonoro. Eso con el fin de, repito, lograr una tímbrica. Bueno, pasemos también al siguiente dominio, que es el siguiente que trabajamos en nuestras actividades, que es el dominio del tiempo o de la espacialidad. Entonces, em, les indico esta imagen donde vemos a una persona situada en un recinto y está emitiendo una voz, ¿sí? Su propia voz. Y su propia voz puede ser escuchada por él mismo, por su sistema auditivo. Y cuando está en un recinto, pues tiene diferentes cualidades. Esa tímbrica, es decir, se ve variada por diferentes reflexiones que se presentan en un recinto. Y bueno, eso es cuando tenemos un recinto cerrado. Igual cuando tenemos un recinto abierto puede haber superficies no como este recinto cerrado, pero sí puede haber superficies obligatorias imposible de quitarlas, que son por ejemplo el piso en un recinto abierto, como en un estadio o como en un bosque, en una playa, tenemos un piso siempre. Entonces, en el piso siempre va a haber reflexiones de esas fuentes que nosotros podamos emitir y también escuchar de diferentes partes. Entonces, por eso se le llama un recinto, ya sea abierto, ya sea cerrado. Y igualmente en un recinto abierto se puede tener diferentes superficies, como por ejemplo si es un bosque, tenemos los troncos de los árboles, son superficies. La cantidad de hojas que hay en la parte de arriba también son superficies donde puede haber reflexiones sonoras. Y puede haber también superficies lejanas, como es el caso si estamos también en una parte abierta, como una montaña lejana. Si estamos en un cañón, por ejemplo, tenemos a una distancia considerable una superficie de parte de montañas
etcétera. Entonces podemos tener diferentes condiciones en los recintos abiertos y cerrados. Y eso es importante saberlo porque ahí es donde se presenta el fenómeno del dominio del tiempo y la espacialidad. Entonces, todos estos fenómenos, todas estas características que ocurren en el sonido, pues están integrados en un DAW o en un software de grabación o en una consola para sonido en vivo y serían los efectos de reverberación, de delays, ¿cierto? Eso lo vimos en estas actividades, específicamente la actividad número 3, donde pudimos, mm, pudimos alterar estas características de espacialidad. Muy bien, entonces, el siguiente dominio, que fue la tarea 4, que precisamente está culminando hoy, 27 de julio, pues es el dominio del rango dinámico, ¿cierto? Eso fue lo último que vimos en la tarea 4. Y se trata de dos principales procesos que son el compresor y la compuerta de ruido. Entonces también al realizar esta actividad, tarea número 4, correspondiente al dominio del rango dinámico, pues utilizamos compresores y compuertas. Podemos decir en resumen de qué se trata. El compresor es un sistema que me permite controlar el rango dinámico de una señal, es decir, esa intensidad. Sí, la intensidad, como podemos ver en esta gráfica, que lo habíamos visto en la anterior webconferencia, cuando tenemos una señal muy grande como este ejemplo de aquí, este primer cuadro que vemos aquí, yo puedo controlarlo mediante un compresor. Entonces hay un umbral, el compresor tiene un umbral, yo lo puedo asignar ese umbral. El umbral viene en medidas de decibeles. Entonces yo lo puedo ubicar a los decibeles que yo quiera, que yo considere necesarios. Y ahí en ese umbral se va a rebajar la intensidad. Entonces vemos como aquí, por ejemplo, se puso el umbral en estas líneas verdes, se ubicó ahí y al comprimir la señal va a quedar como este segundo cuadro. Es decir, se controló la intensidad, o comúnmente que le llamamos el volumen. Para eso sirve el compresor y bueno, el compresor tiene parámetros importantísimos como son el umbral, el threshold en inglés, también la relación de compresión, o sea, qué tanto quiero que se comprima esa señal, es un parámetro importantísimo porque em, me permite intervenir en la cualidad de ese sonido específico. ¿Sí? La relación de compresión es algo importante que ustedes precisamente para estas tareas, el propósito de estas tareas que hicimos es explorar esos parámetros, no solo pues de compresor, sino de todos los ecualizadores, de reverberaciones, de delays, para ver cómo se afecta en el sonido original. ¿Sí? Entonces, esa es la cualidad del sonido. Entonces, estos parámetros me permiten alterar esas cualidades. Y entonces es importante explorarlo y conocerlo. Em, y el otro dispositivo, el otro sistema es la compuerta de ruido. Entonces, precisamente esa compuerta de ruido, así como su nombre lo indica, pues me permite controlar el ruido de algo. Entonces es un sistema que tiene el sistema tiene la característica opuesta de un compresor, es decir, lo contrario. Entonces no va a actuar como, como está mencionado aquí en esta gráfica, sino lo contrario. Entonces la compuerta de ruido cuando existe, por ejemplo, cuando existe en una señal un ruido que está permanente, ¿sí? Y está afectando esa señal, entonces se puede abrir una compuerta y esa compuerta cuando haya ese ruido permanente lo va a bloquear. Y cuando esté la señal
la señal que se requiere, la señal principal, pues se va a abrir esa compuerta. Es una puerta, entonces compuerta que se va a abrir cuando tengamos esa señal de un umbral específico. Entonces también ustedes deben explorar esa compuerta, que es lo contrario de un compresor. ¿Listo? Entonces, hemos aquí descrito los tres dominios: frecuencia, dominio de la espacialidad del tiempo y dominio del rango dinámico, que lo tenemos aquí. Entonces, para esto, termino esta reunión informándoles sobre la tarea 5, que la tenemos aquí. Esta tarea 5 inicia mañana 28 de julio y es la aplicación, como su título lo indica aquí, tarea 5, aplicación del entrenamiento auditivo. ¿Qué hicimos entonces? Nuevamente les repito, hicimos el trabajo en dominio de frecuencia, hicimos el trabajo en dominio del rango dinámico, hicimos el trabajo en el dominio del tiempo y la espacialidad. Y eso precisamente es lo principal que se trabaja en la producción de audio. Por eso es importante explorarlo. Em, la recomendación, pues también antes de describir esta tarea 5, pues es explorarlo, no solo trabajar en las tareas, sino sigan explorando en su software, vean cómo trabaja el ecualizador, sigan explorando partes de rango dinámico y también de espacialidad. Es algo fundamental en la producción de audio en general, ¿sí? En lo que se vea de aquí en adelante. Entonces, precisamente esta tarea 5 es lo que concierne a la aplicación de todo eso. Entonces, ¿en qué consta? Pues como la guía lo indica, he decidido mostrar esta guía para que tengan en cuenta cómo deben desarrollarlo o qué deben tener en cuenta para cumplir esta tarea 5, ¿sí? Que tiene un puntaje importante dentro del curso, ¿sí? Entonces, revisemos que esta tarea 5 responde a los tres resultados de aprendizaje, ¿sí? Que precisamente tienen que ver con esos tres dominios de la frecuencia, tres dominios del audio, perdón. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Entonces, el día de mañana, cuando se abre la tarea, les voy a compartir un material que consiste en un conjunto de archivos de audio de una producción musical, específicamente de una canción, ¿no? Entonces, es una cantidad de archivos muy organizados con su nombre y con su archivo específico, que para poder ser correctamente compartido y más eficaz ha sido en MP3. Y esos archivos de audio ustedes tienen que armarlos y subirlos de forma ordenada en un DAW o en el software de grabación que estén usando, que hayan estado usando en estas tareas anteriores. Entonces vamos a ubicar todos esos audios en el DAW. Muy bien. En ese vamos a ir directamente al paso a paso, ¿sí? Em, y ustedes deben realizar la edición de esos audios que cargaron en una sesión del software de grabación, ¿sí? Y se va a hacer la mezcla. Esto se debe tener presente que estos audios ya están editados. ¿En qué consiste la edición? Y cuando uno graba en un estudio, em, graba cada instrumento, ¿sí? Está ordenada toda la sesión, ¿sí? Por ejemplo, la batería, el bajo, la guitarra, los instrumentos armónicos como guitarra, bajo, bueno, piano, posteriormente instrumentos melódicos y posteriormente las voces principales, coros y voz principal, por ejemplo. Entonces tenemos esos audios grabados.
Y el primer paso es editar cuando estén grabados, es decir, revisar que no haya algún tipo de ruido, revisar que todo esté configurado rítmicamente, muy bien. Em, Puede ser que haya que afinar algún instrumento. Entonces son ediciones. Ese es como el primer paso. Una vez editado toda esta parte, ya iniciaría la parte de mezcla, que es la ecualización, ¿sí? Que vimos, como vimos en la primera tarea y la primera y la segunda. Entonces, aplicar esos ecualizadores dentro de esos instrumentos musicales. Entonces, ¿cómo lo verían ustedes conveniente? De acuerdo a todas estas tareas que hemos hecho en los tres dominios. Posteriormente sería la espacialidad. Es algo importante, ¿sí? Uno graba a los músicos, pero posteriormente se edita, se ecualiza y la espacialidad es importante. Porque cuando uno escucha a una banda en vivo, por ejemplo, lo está viendo en un espacio, ¿cierto? Y en un orden, allá en un escenario. Entonces, la espacialidad de reverberación, delays, sirve para eso principalmente y también para ubicar de pronto dónde quiero que estén esos instrumentos, esos audios, si en un recinto cerrado, si en un recinto abierto, etcétera. Entonces, aquí viene en juego el dominio del tiempo. Y posteriormente a eso, o puede ser también paralelamente a eso, haya que utilizar los compresores o compuertas. Entonces veamos si algún archivo de esos necesita un compresor. Generalmente, por ejemplo, en una batería, cuando ocurre que una señal no está uniforme, ¿sí? Entonces puede usarse un compresor para poderla igualar o para controlar señales donde están muy fuertes. Entonces puedo usar el compresor. Y lo mismo la compuerta por si se presentó algún ruido por ahí permanente. eh, entonces es importante eso. Generalmente una compuerta se la usa cuando hay una grabación en vivo o un evento en vivo, un sonido en vivo. Una grabación en vivo, por ejemplo, está la batería y está sonando, la batería pues suena considerablemente fuerte y esa batería va a ingresar también por los demás micrófonos, que puede ser la de voces, la de un instrumento como un saxofón, una flauta. Entonces esos instrumentos se amerita ponerle una compuerta para que no, en el momento en que no estén tocando, pues no van a capturar la señal de la batería, sino cuando ya el músico esté tocando cerca de ese micrófono, ya se abre la compuerta y tendría la señal ahí. Entonces, igual en un DAW, en una sesión de grabación ya hecha, como la que les voy a compartir mañana, pues puede haber alguna señal que necesite compuerta. Entonces ya queda bajo su criterio. Y finalmente, entonces, habría que hacer toda esa mezcla de acuerdo a las tareas que hemos hecho, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el paso a paso que les acabo de mencionar. Aplicar procesos de ecualización, aplicar procesos de compresión, ¿sí? Y de espacialidad, ¿sí? Y posteriormente deben organizar ese DAO y aquí está qué es cómo deben entregarlo, ¿cierto? Cómo deben entregar la tarea. La tarea pues es un documento. Entonces, donde debe ir la portada, la introducción, el contenido, informe descriptivo técnico sobre la mezcla de audio realizada, incluyendo enlace de descarga del audio final mezclado, ¿sí? Entonces, enlace de descarga, algo importante, ¿no? Enlace de descarga del audio final mezclado. Entonces, una vez mezclado, ustedes lo exportan, el audio, mm, que debe ser en MP3. Sí, lo ideal sería WAV, lo que pasa es que el WAV es un archivo grande y para poderlo compartir acá en las tareas em, resulta a veces suele tener problemas para compartirlo. Entonces, lo mejor es tenerlo en MP3, lo suben a un drive y comparten el enlace.
recordar, ver que deben verificar que ese enlace esté abierto al público, porque suele pasar que no les, lo comparten y está privado, y entonces yo no lo puedo abrir, y eso eh, suele haber casos de que me comunico con los estudiantes informándoles, no puedo abrir el archivo, está privado, y a veces no me contestan, y eso quedaría como una tarea no entregada. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Abrirlo, exportar el archivo, guardarlo en un drive y tenerlo como público, abierto, para poderse escuchar. Bueno, posteriormente, dos conclusiones, las referencias bibliográficas, ¿sí? Y es importante capturas de pantalla donde se evidencie su participación en el foro de la interacción social. Entonces, desde mañana se abre ese foro, mañana 28, y termina, es una semana, ¿cierto? El 3 de agosto. Tenemos esta semana, así que estaré muy, muy pendiente de ustedes para realizar este trabajo, ¿sí? En esta semana. Organicen su tiempo em, con todas sus actividades. Es importante dedicarle tiempo a esta mezcla. Desde mañana van a tener el enlace donde pueden descargar los audios y estaré muy pendiente de ustedes. Muy bien, eso es todo por esta tercera webconferencia de nuestro curso Entrenamiento Auditivo. Nuevamente repito, de aquí hasta el próximo lunes 3 de agosto estaré muy pendiente de sus avances en el foro. Igualmente aquí en este medio Teams también estoy muy pendiente por si tienen alguna duda respecto a estos procesos de mezcla que tienen que hacer en esta actividad. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido todo por nuestra webconferencia.